capítulo 1, verso 9 y 10. Leemos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Te damos gracias por estar aquí, Padre mío, una vez más. Hemos leído tu palabra y ahora mi ruego es que la iluminación de tu Espíritu Santo sea sobre todo lo que estamos acá, que podamos entender lo que tú quieres decirnos, lo que tú nos hables en esta hora. Creyendo que así lo vas a hacer, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen sus asientos, mis hermanos. El apóstol Pablo, esta palabra que nosotros acabamos de leer de esta carta a los Colosenses, en este capítulo 1, este verso 9 y verso 10, donde habla acerca de agradar a Dios en todo. Vemos como él oyó, dice, según de Epafra, lo que ellos eran y la condición en que estaban en cuanto al desarrollo del amor y de la fe, por lo cual dice que ellos, desde que lo han oído, no dejaron de dar gracias con respecto a ella. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas veces hemos hablado acerca de agradar a Dios y lo hemos visto de distintas maneras. También vimos el pasaje de Efesios 5:10, donde habla acerca de que podemos comprobar lo que es agradable a Dios. Y conforme nosotros vamos creciendo y Dios nos va llevando hacia la formación del carácter de Cristo, debemos ir ya formándonos y teniendo bien claro y seguro todas estas cosas para no equivocarnos y cometer errores que después no solamente nos perjudica a nosotros, sino también a lo que nos rodea o a quienes nos escuchan. Debemos ir en busca de esa perfección de vida que Dios nos ha dado a todos nosotros. Queremos hablar acerca de agradar, porque agradar se puede agradar a cualquiera. Hay gente que agrada a alguien haciendo lo malo. Como a Dios no podemos agradar haciendo lo que es lo malo, no podemos agradar a Dios con nada que tenga que ver del hombre natural. De la única forma en que nosotros podemos agradar a Dios es en el desarrollo y en la práctica guiado por
esta vida que Él nos ha dado, es decir, practicando esta vida que Él nos dio, que es una vida espiritual. En cuanto a lo que tiene que ver con el hombre natural, no agrada a Dios, no va a agradar. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y dijo que sin fe era imposible también agradar a Dios. Se pueden hacer muchas cosas que agrade a la gente, que agrade a los demás o que nos agrade a nosotros mismos el hacerlo. Eso no significa que estamos agradando a Dios. Y ese tiempo... ¿De qué sirve? Hace algo que agrade a cualquier otro, menos a Dios, nosotros que somos sus hijos. Si se pudiera ver los corazones, se verían las cosas que hay adentro. Por eso es que en el día del tribunal de Cristo van a ser manifestadas las intenciones del corazón. No va a haber ni quien acuse ni quien defienda, sino que van a ser manifestadas las intenciones del corazón para que cada uno reciba la alabanza de Dios y reciba el premio según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Nosotros vamos a ver algo acerca de agradar. Dice, ser agradable, porque tiene que pensar qué significa ser agradable. Yo le leo lo que es la definición del diccionario. Agradar, ser agradable, ser complaciente, estar complacido, considerar que algo sea bueno, no meramente una comprobación de lo que es bueno y recto, sino resaltando la buena disposición y libertad de intención o de resolución con respecto a lo que es bueno. Así que se puede agradar, ya le digo, haciendo lo malo. Nosotros tenemos un pasaje en la palabra de Dios en el capítulo 12, del verso 1 al verso 3 del libro Hechos de los Apóstoles, donde Herodes dice que tomó a algunos de los apóstoles y tomó a Jacobo y lo mató a espada. Y dice que esto agradó a los judíos. Como esto le agradó a los judíos, ¿qué hizo? Lo tomó a Pedro para hacer lo mismo. Pero no pudo hacerlo, pues Dios, como nosotros sabemos, libertó a Pedro, mandó al ángel que lo libertó y no pudo llevar a cabo esta maldad. Pero hizo algo que era malo y sin embargo agradó a los judíos. Sin embargo, lo que Jesús hacía no le agradó. ¿Ve? Entonces se puede hacer algo con un propósito. Por eso es que habla agradar y tiene que ver con la intención, con qué se hacen las cosas. Y esto nosotros tenemos que pensar que delante de Dios no hay forma en que nosotros podamos simular algo. Herodes quería ganar algo con respecto al pueblo, y entonces ¿qué hizo? Mató a Jacobo. Y como vio que esto le agradó a ellos, bueno, ¿qué quiso? Y ahora si tomo a Pedro va a ser mejor. Pero veo como Dios, que conoce la intención de las cosas, no le permitió hacerlo. Pero no es de eso lo que queremos hablar, sino queremos hablar cómo la intención, con qué se hacen las cosas, cómo que pueden ser malas y aún agradar a la gente. Pero eso no significa que agrade a Dios. De nosotros, la Escritura habla de agradar a Dios, de agradarle en todo, y eso es lo que debemos nosotros buscar, que sea una realidad en nosotros y tener una vigilancia con respecto a esto y con respecto sobre todas las cosas a la intención con que hacemos las cosas. Se ha hablado muchas veces acerca de la intención y hemos hablado de que tiene que aprender a mirar todo y tiene que aprender, porque hay cosas que se hacen y la intención no es mala, pero hay quienes piensan que es malo y para ellos es malo, pero eso no significa que sea malo lo que está haciendo o cómo lo está haciendo. Y cada uno debe descubrir, aprender a discernir cómo son las cosas.
y a poner su confianza en Dios y buscar la guía y la dirección de Dios y no hablar ni hacer cosas que no solamente perjudique a otros, sino a él mismo, sin saber con qué intención verdaderamente se hicieron las cosas, salvo que tenga una revelación de Dios. Acá vemos nosotros como Herodes hizo algo que agradó a todo el pueblo, sin embargo a Dios no le agradó. Y así vemos cómo murió, comido por los gusanos. Pablo habla en el capítulo 1 y verso 10 de la carta a los Gálatas de que si él agradara a los hombres, si todavía agradara a los hombres, porque en un tiempo agradó a los hombres con lo que él hacía, persiguiendo a la iglesia del Señor, agradó al Sanedrín, agradó a los sacerdotes, a todos le agradaba lo que él hacía. Entonces él dijo, si todavía agradara a los hombres, entonces yo no sería siervo de Dios. Y también dijo que Dios se había agradado de separarlo a él desde el vientre de la madre. Y así podríamos ver tantas cosas que agradan a Dios y otras que no agradan a Dios. Pero lo que queremos hablar es con respecto a nosotros. Amén. Con respecto a nosotros y nuestra relación entre hermanos, entre miembros del cuerpo de Cristo, pero sobre todas las cosas en nuestra relación con Dios. Porque si nuestra relación es perfecta con Dios, nuestra comunión, nuestra relación los unos con los otros también lo va a hacer. Entonces, ¿esto qué nos tendría que llevar? A tener una disposición de corazón, de pensamiento, a que todo lo que hagamos sea verdaderamente agradable al Señor. Si nosotros lo que hacemos, en lo que hacemos, agradamos al Señor, esto nos lleva a una seguridad que el resto de las cosas y de la relación que podamos tener los unos con los otros también va a ser lo justo, lo recto y agradable a Dios. Porque si en todo lo que hacemos buscamos agradar a Dios, la actitud que tengamos uno para con el otro va a ser con ese pensamiento y con ese designio. Amén. Para entender siempre lo que es agradable, agradable a Dios, tenemos que ir, no podemos apartarnos de la intención. Y eso es algo que tiene que tener una vigilancia cada uno, porque yo puedo manifestar ante los ojos de otro, hacer algo que es bueno y que nadie podría mostrar de que es malo. Sin embargo, mi intención no sería el hacerlo bueno, solamente hacerlo por hacerlo bueno o porque le agrade a alguien, sino sacar un beneficio personal o llevar a otro lugar a aquel al cual aparentemente yo le hago el beneficio. Esas son cosas que se pueden almacenar en la mente y en los pensamientos. Tiene que ver también eso. Porque usted puede pensar y se piensa. Le doy un ejemplo así, simple, sencillo, para que después entienda y se mire usted. Nosotros tenemos en este momento, acá en nuestro país, esta compañía de teléfonos celulares que es Movistar. Usted ve, todos los días le mandan duplicar. Usted mira, dice, pone 30, te dan 60. Y miramos, es un beneficio para nosotros. Yo pongo 30 y gasto 60. ¿Es un beneficio o no? Pero ¿cuál es la intención de ellos? No es la intención que usted se beneficie. Hace algo que al mirarlo es un beneficio. ¿Quién podría decir que no beneficia a alguien que va a pagar 30 y va a usar 60? Pero la intención de ellos, la intención es otra. Porque le dan un plazo muy corto para que gaste la mitad o lo que ellos le dan como beneficio. ¿Eso a qué llevaría? A que la persona que recibe según el beneficio que ellos quieren mostrar y que no es así, que en una semana gaste lo que podría gastar en un mes, para que se acostumbre y después siga gastando más. ¿Cuál es la intención de ellos? ¿Beneficiarlo a ellos? No, es beneficiarse a ellos. Sin embargo, cuando ellos le hablan de un beneficio que ellos dan a nosotros.
Yo cuando hablé personalmente con él, así por teléfono, yo le dije, ustedes no hacen nada en beneficio de nadie, así que no me hable de beneficio. Porque no hacen nada en beneficio de nadie. Pero ve, y en eso caen todo. Pero la intención de ellos es que la gente envíe más mensajes o hable más en menos tiempo. Si fuera por ello, estarían los hombres todos los días, denle, mandan mensajes, denle, mandan mensajes. Por eso es que dan eso, lo que parece un beneficio. Bueno, así también son las intenciones y los pensamientos que tienen los hombres en cualquier otra cosa cuando quieren sacar un provecho de alguien. Siempre tratan de simular que lo que hacen es bueno ante los ojos de los demás, pero el pensamiento y la intención del corazón es sacar un provecho para ellos. Ahora, esto lamentablemente también ocurre en la iglesia. Hay quienes quieren agradar nomás a alguien y hacen cosas, pero el pensamiento es otro. Y esto es algo que se tiene que terminar. ¿Por qué se tiene que terminar? Porque Dios conoce la intención del corazón. Y como Dios nos lo va llevando hacia un lugar espiritual del cual ustedes no tienen la menor idea que existe, estas cosas no lo van a dejar llegar. Y es algo que tenemos que erradicar de nosotros, porque eso no proviene del Espíritu de Dios, no es una dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, en el capítulo 8, verso 27 de la carta a los romanos, habla de que él conoce, de que quien conoce, que el Señor conoce la intención del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu que Él dio. Dice, el cual intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Es decir, que nos lleva a tener una actitud en la oración conforme lo que Dios anhela y desea de nosotros. ¿Ve? No hay error en la dirección del Espíritu Santo. No hay error, ¿no es cierto?, en la intención en cuanto a las cosas que hacemos si la dirección es del Espíritu Santo. Pero como la intención es algo que se almacena en el pensamiento del hombre, usted puede maquinar y estar pensando por años y después a través de una actitud, ¿no es cierto?, lograr lo que ha estado pensando en su mente, ya sea con un país, con una persona, con lo que le quiera llamar. Ahora, la Escritura nos enseña a nosotros que si no es de la guía del Espíritu Santo de Dios, a Dios no le agrada lo que hacemos. Ahora, y nosotros pensamos, ¿de qué nos serviría a nosotros hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada? Pregúntese, ¿a qué progreso de desarrollo de la vida espiritual que tenemos nos llevaría a hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada? Entonces, miramos, ¿no será el tiempo ya de que de una vez y para siempre nos despojemos de este enemigo? Porque cuántas cosas se hacen por día los cristianos y que no es conforme a Dios ni es bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios no toma lo que no viene de Él y de la guía de su Espíritu Santo? Porque Él vio la condición del hombre y mandó a su Hijo Jesucristo a pagar la deuda con Él, que nadie la podía pagar, y lo mató por causa de nosotros, para que nosotros nunca más volvamos a ser lo que hemos sido. Entonces, a través de su palabra, Él nos enseña que lo que proviene del pensamiento humano, Él no lo toma. Y nos dio la vida de su Hijo y la dirección perfecta de su Espíritu Santo, y nos dio la fe para creer todas las cosas que Él dice, y como Él, que nos creó en Cristo Jesús, y desde antes de la fundación del mundo, preparó todas las cosas para que nosotros anduviésemos en ella, no puede tomar nada de nosotros que provenga del hombre viejo, cuando Él lo hizo todo perfecto y excelente, y lo dio para que nosotros andemos en Él, para que le agrade a Él en la obra que Él hizo y hace en nosotros.
Es el momento ya y el tiempo de que no podemos ignorar esta verdad gloriosa de la palabra acerca de lo que Dios anhela y desea con nosotros. Y esto es algo que tenemos que pensar y meditar. Por eso en Efesios 5:9 y 5:10 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pablo habla tanto acerca del fruto del Espíritu y acá lo resumen así. Bondad tiene que ver con todo lo que es amable y todas las actitudes correctas que nosotros podamos tener en manifestación de nuestra vida hacia los demás. Justicia, con todo lo que es recto. Y verdad, con todo aquello que no tiene nada que ver con el engaño. Lo resume así el fruto del Espíritu. Es decir que lo que realmente se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, jamás hará algo que no tenga que ver con algo amable o bondadoso hacia los demás. Jamás hará algo que no sea recto. Y nunca caerá en el engaño. ¿No es lo que Dios preparó para nosotros de antes de la fundación del mundo? ¿No es lo que Dios anhela y desea para nosotros? ¿Lo conocemos? ¿Lo sabemos? Entonces, ¿por qué caemos en el error? ¿Por qué tenemos actitud que no es bondadosa hacia los demás? ¿Y por qué andamos o nos dejamos engañar? Entonces, quiere decir que algo está fallando en nosotros mismos. Ahora, hay quienes no entienden estas cosas y les sucede así, pero hay otros que no. Hay otros que quieren mostrar que con lo que hacen agradan a Dios, pero la intención de su corazón es otra. Si nos pusiéramos a enumerar, veríamos cuántas cosas han suceden, del ejemplo de lo que pasa en el pueblo de Dios, podíamos sacar. Ya el solo hecho de mirar cuando venimos a un día como hoy, que es de Santa Cena, cuando nos arreglamos y todos tendríamos que pensar, ¿para quién lo hacemos? ¿A quién queremos agradar? Hay hermanas jovencitas o no jovencitas que a veces se atavían bien y todo, ¿para qué? No para agradar a Dios, ni piensa si le agradan a Dios, sino para agradar a alguien que quieren conquistar. Y en algunos de los casos, muchos mundanos. Y la prueba está que ya sucedió. ¿Se da cuenta? Pero ¿quién conoce la intención? Hay quienes se han apartado de la congregación para poder hacer lo que ellos quieren y muchas jovencitas en este tiempo están embarazadas. Otros han tenido ya hijos y no están casadas ni siquiera juntadas con su marido. No puede decir que sea su marido, pero estaban en la iglesia. ¿Por qué se apartaron? Porque tenían en el pensamiento algo, querían hacer algo, lo almacenaron en su pensamiento. No fue la guía del Espíritu Santo. ¿Dios lo sabía? Sí. Amén. Nosotros en Romanos capítulo 8 y verso 6, la palabra de Dios nos dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne, es decir, el pensar en las cosas de la carne, el llevarla a cabo, porque nadie lleva a cabo si no lo piensa. Dice, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, es decir, el pensar en las cosas del Espíritu, ¿a qué lo lleva? A vida y paz. ¿O no? En uno está la muerte y en el otro está la vida. ¿Con cuál agradamos a Dios? ¿Ve? ¿Lo dice la Escritura? Entonces dice, ¿por qué? Dice el verso 7, porque por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne. Si nosotros nos vamos hacia el Génesis y vamos al capítulo 6 del libro de Génesis y vemos ahí cuando Dios habla acerca de lo que pasó con el hombre y dice que se dolió en su corazón, aún dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Porque ¿qué es lo que vio? Que el designio del corazón del hombre era de continuo el mal. Así que llegó a tal manera que no había lugar para lo que fuera bueno. De continuo, una cosa firme que nunca terminaba en cuanto al pensamiento hacia el mal. Y lo llevaban a cabo. Por eso hizo desaparecer el mundo antiguo. Solamente se salvaron Noé y su familia porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Así que agradó en lo que pensaba y en lo que hacía. Y obedeció a Dios a causa de ello y él y su familia se salvó. Pero vemos, dice, porque el ocuparse, es decir, el pensar, el tener la intención de hacer cosas que son de la carne, es muerte, no agrada a Dios. Ahora, esto debemos basarlo en que Dios conoce la intención del corazón de todos. Amén. Pero debe pensar esto, yo quiero que piense en esto. Antes de que el mundo fuera fundado, Dios a nosotros nos tenía preparado en Cristo Jesús para que en este tiempo de tanta maldad y de tanta convulsión que hay a causa del pecado en este mundo, nosotros seamos la manifestación, la expresión de la ley de Dios manifestada como la hizo en Cristo, ahora en nosotros ante los ojos de este mundo. Nos preparó de ante la fundación del mundo, preparó nuestros pasos, nuestros caminos, aún las obras que Él quiere que hagamos para que sea manifestado ante los demás y para que lleve gloria para Él y para que nuestra gloria sea semejante a la gloria de Cristo, también la ha preparado. Y eso solamente lo podemos alcanzar bajo la guía, la dirección del Espíritu de Dios que está en nosotros. Conociendo y sabiendo estas cosas, vamos a ocuparnos de la carne, vamos a poner nuestra mente en los pensamientos carnales, no vamos a reprendernos, nos dice Pablo, más bien reprender las obras infructuosas de las tinieblas. ¿A dónde nos llevaría? ¿Por qué dice infructuosa? Porque para nosotros no tiene ningún fruto. Sin embargo, los pensamientos del Espíritu, todos están cuajados, preñados de fruto de justicia delante de Dios y que nos llevaría a que nuestra gloria sea igual que la gloria de Cristo. Teniendo el conocimiento, teniendo la dirección del Espíritu Santo, ¿vamos a dejarnos arrastrar por todo aquello que no tiene ningún valor? ¿Qué podemos pretender si Dios dice que el designio de la carne en la cual nosotros estamos y la cual lleva los pensamientos como hombre que tenemos, dice que no puede sujetarse a Dios, no puede agradarle? ¿Para qué hacer algo que no agrada a Dios? ¿Qué sentido tiene en nosotros? ¿Alguien podrá burlar a Dios? ¿Quién sabe lo que tiene Dios mañana para usted? Si nos reservó de ante la fundación del mundo, si nos escondió en Cristo y si nos dio la vida de Cristo para que nosotros la vivamos, quiere decir que Dios tiene todo listo y preparado. Y nosotros, que era imposible para nosotros, por nuestro propio medio, desligarnos de lo que éramos como hombres, nos dio la fe primero para que creamos que cuando nos bautizamos morimos delante de Él para todo lo que éramos y para que podamos creer que nos dio su propia vida y que está en nosotros
y que quiere que la vivamos. Hemos hablado muchas veces y enseñado acerca de la lucha que se produce y se produjo en nosotros al venir al conocimiento de estas cosas, pero el tiempo ha pasado. ¿Por qué dejar que en su mente se acumulen pensamientos en cuanto al hombre? En todo lo que debe hacer, ¿qué puede haber en el hombre que usted piense que sea bueno? Mira dónde llegaron los días de Noé, que era el pensamiento de un hombre. Que los designios de ellos, ¿cómo eran? De continuo el mal. Así van ahora. Jesús dijo, como los días de Noé será. De ese hombre Dios nos ha librado a nosotros. Nos ha librado, nos ha sacado de él. Para él no existe ese hombre y nos ha dado todo lo que él es. ¿Para qué? Para que seamos semejantes a él en todo. Ahora, ¿cómo pensar en otra cosa que no sea en lo del Señor? ¿A dónde nos lleva? ¿De qué nos sirve? ¿Por qué Dios no hace lo que tiene que hacer todavía? Porque no quiere que ninguno nos perdamos de esto. Nos escogió, Él nos escogió, pero siguen conservando la voluntad propia y no se consagran a Dios para que la dirección del Espíritu Santo sea el que tome su vida, donde todo lo que haga no encontrará una sola cosa guiada por Él y que tenga error. Él lo quiere a todo lo que es perfecto y recto, a todo lo que es bondadoso y como base hecho por amor. ¿Cuál es la intención de cada actitud que podemos hacer nosotros guiados por el Espíritu Santo de Dios? La base siempre será el amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, este conocimiento de estas cosas, al saber verdaderamente de que la única manera de agradar a Dios es bajo esta dirección, ¿de qué sirve ocupar el tiempo en las cosas que no tienen valores ya? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Es decir, los pensamientos de ella nos llevan a la muerte, no sirven. Pero del Espíritu, vida y paz. ¿Pero qué vida? ¿Y cuál paz? Ahora, ¿no vamos a valorar esto? En toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu, toda bondad, no piensa, ¿cómo se sentirá usted si todas sus actitudes son hechas así? En bondad, en justicia y en verdad. Entonces, ¿para qué Cristo vino a este mundo? ¿Para qué nos dio su vida? ¿Para qué? ¿Para qué nos tuvo guardado, escondido a través del tiempo y las edades? ¿Para qué? ¿De qué sirve que nos haya llamado en este tiempo? Nos haya hecho nacer como hombres para que comprobemos lo que éramos y a dónde íbamos si Él lo hubiera dejado. ¿Pero por qué no nos dejó? No nos dejó, no. ¿Por qué no nos dejó? Porque nos tuvo preparado y guardado para algo mucho más excelente. ¿Ah? Y nada menos delante de Él y con Él. Nada sucede porque sí. Miremos lo tremendo que está pasando en Japón. Pero ¿quién conoce por qué esto sucedió? ¿Qué estarían pensando, tramando? ¿El pensamiento no lo conoce Dios? Sí que lo conoce. Dios no es injusto, ni Dios es malo para hacer una cosa tan tremenda. ¿Por qué digo para hacer? Porque no le podemos adjudicar a nadie el poder en el mar. Y porque Él le dijo al mar que se callara y el mar se calló y se quedó quietito. Y esta vez no lo hizo. Y porque su palabra dice que Él le puso cerrojo y compuerta al mar y le dijo, ahí parará el orgullo de tus olas. Sin embargo, dejó que la hora saliera. Mire si Dios dejara que todo saliera. Si el mar no sale porque Dios no lo deja. Pero mire cómo salió. ¿Qué tan tremendo es? ¿A qué velocidad va con el peso que tiene y la altura que tiene?
Nadie puede parar eso. Sin embargo, cuando se levantó allí en Galilea, él le reprendió, el mar se quedó callado. ¿Alguien puede pensar que Dios es injusto y que mató a tanta gente ahí? ¿Estaba anunciado que iba a suceder? ¿Está anunciado en su palabra lo que va a suceder a los que viven impíamente? Cuando su escritura y su palabra enseña los ejemplos de Noé, de los días de Noé, de Sodoma, de Gomorra y de cuántas cosas que Dios ha hecho para que los hombres hoy no vivan impíamente, pero le agrada hacerlo. Pero Dios dijo que iba a derramar los juicios sobre ellos, y así está. Aún niegan la existencia de Dios. Pero volvamos a lo nuestro, volvamos a nosotros. Pablo dice que él pedía que nosotros pudiéramos conocer cuál era la voluntad de Dios en toda sabiduría, dice, e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. En el capítulo 1 también, en el verso 8 de la carta a los Efesios, Pablo habla también de sabiduría e inteligencia, pero no habla de sabiduría e inteligencia espiritual como acá. Cuando habla de inteligencia espiritual y de sabiduría e inteligencia espiritual, está hablando de la sabiduría y de la inteligencia del Espíritu de Dios, porque nosotros también como hombres tenemos un espíritu y tiene sabiduría y tiene inteligencia. Amén. Por eso es lo que hace el hombre. Por eso es que ha inventado tantas cosas, ¿no es cierto?, a causa de lo que ha descubierto que Dios ha creado. ¿Por qué? Tiene sabiduría y tiene inteligencia, pero no espiritual. Si fuera espiritual, iría a Dios, pero sin embargo, la sabiduría y la inteligencia que tiene lo aleja cada vez más de Dios. Y eso es lo que debemos usar nosotros para todos los negocios que tengamos que hacer como hombre acá en la tierra. Pero en cuanto al desarrollo de la vida que Dios nos ha dado, es conducida y dirigida por el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo dice que es necesario que conozcamos la voluntad de Dios. Dice para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces dice, ¿para qué? Conociendo cuál es la voluntad de Dios, y nosotros la conocemos. Sabemos qué es lo que Dios quiere con nosotros, llevarnos a alcanzar la imagen de Cristo, lo que en otro tiempo no se habló, porque para este tiempo. Porque lo que Dios tiene que hacer, tiene que tener una estatura, los hermanos, los creyentes, tienen que alcanzar una estatura para que Él pueda depositar lo que va a depositar, para que se haga lo que se tiene que hacer. De otra manera no se puede hacer. Por eso es que lo que quieren lo lograrán y lo que no quieren se quedarán. Pero Dios, ¿no es cierto? Dios tiene en su amor por nosotros y en su voluntad es que todo lo que Él guardó, escondió, lo tuvo de adiante la fundación del mundo, entren en estos planes y en estos propósitos. Pero como Él no va a sacar de usted, que como hombre le dio la voluntad propia y lo dejó vivir y nacer en el pecado, para que ahora conozca la verdad de Él y glorifique el nombre de Él, renunciando a ello, para que esté en ejemplo de todos aquellos que no fueron escondidos ni guardados por Dios de antes la fundación del mundo. Para ejemplo de ello nos puso como ellos, para que nosotros el conocimiento nos lleve a salir de ellos y mostrar que Dios es así, ha sido así con nosotros, y que seamos ejemplo para ello. Bendito sea su nombre. Dice, para que andéis como dignos del Señor, agradándole en todo. Ahora, escribiendo a los Efesios, Pablo, como hemos hablado, 5:10 de su carta, dice, para que comprobemos lo que es agradable a Dios, de lo cual hemos hablado mucho acerca de ello. Y la pregunta es, ¿quién comprobó lo que es agradable a Dios? Yo puedo saber que a Dios se le agrada hacer algo y lo hago. Pero ¿cuál es la intención con que lo hago? ¿Cómo se? Vamos a un ejemplo. Nosotros ponemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Porque la Escritura dice que si nosotros lo hacemos,
Él nos va a dar más, ¿verdad? Pero en el crecimiento de la vida espiritual que nosotros tenemos, sabemos que Dios dice, mío es el oro, mío la plata. Y nos dice a nosotros y nos enseña la gracia de dar. Es decir, que no dar porque nos van a dar, sino de descubrir el beneficio que trae a nosotros como hombres, como mujeres, el aprender a dar. Es decir, que es algo que es una necesidad, porque si Dios es el dueño del oro y de la plata, entonces a nosotros no nos puede faltar absolutamente nada de que Él mande que hagamos. Pero Él no quiere que lo demos con una intención de recibir, sino que Él quiere que nosotros demos con una intención de nunca dejar de dar, para la cual Él nunca dejará de proveer. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la intención cuando hacemos algo? ¿A dónde está lo malo? Apoderarse de la promesa de Dios de que si nosotros damos, Él nos dará. A ver, ¿quién puede mostrar que eso sea malo cuando la Escritura lo dice? Eso lo dijo el Señor. Amén. Pero en la revelación que le trae el apóstol Pablo a nosotros como iglesia, nos trae algo que es tremendo. ¿Qué? Que somos miembros de su cuerpo. ¿O no? Entonces, no tenemos que dar para que nos dé. Él da. ¿Es feliz dando? ¿Se le agota dando? No. Entonces, ¿y somos miembros de su cuerpo? Entonces, eso es lo que Él quiere que aprendamos. ¿Ve? ¿Ve? Ya no porque nos dan. ¿Cuál es la intención? Se va creciendo y se va cambiando. Una cosa es dar para que nos dé y otra cosa es descubrir que más feliz es dar que recibiendo. Y para lo que así creen y quieren comprobarlo, Él promete no hacernos faltar. Por eso es que debemos entender, no debemos rechazar nada de lo que Él nos da, pero tampoco debemos pensar que nos da para que lo acumulemos, sino para que nunca falten los frutos de nuestra justicia, porque dice que aumentará el fruto de nuestra justicia. Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá, multiplicará vuestra sementera. Y después dice, aumentará los frutos de vuestra justicia. Es decir, que cuando Él más nos dé, más ocasión de que nosotros demos a otros, lo va a poner. Eso es lo que le agrada, esa confianza en Él. El que nos demos para que Él nos dé, no sabiendo que esto ya es una fuente inagotable y que no para jamás, no puede parar, no puede pararla. Si empezó, no la puede parar, pero tiene que descubrir lo que esto es. ¿Ve? ¿Cuál es la intención con que damos? ¿Es para que Él nos dé o porque queremos crecer y desarrollar esa gracia de dar en nosotros y llegar a sentir como Él la necesidad de hacerlo? Eso es solamente para los escogidos. Agradándolo en todo, esto agrada a Dios. Que creamos esto y lo comprobemos. ¿Por qué no comprobarlo? ¿Por qué no comprobarlo? ¿Comprar cosas nada más que para regalar? Por eso tenemos que descubrir cuál es la intención con que hacemos las cosas. ¿A dónde está lo malo, como dijimos? Decir yo doy sabiendo que me van a dar. ¿Ve? ¿Es malo? No. Dios lo dice, lo dijo el Señor. Pero después nos lleva a nosotros a otras cosas más hermosas que esa. Más valiosas. No dar porque nos van a dar. Ya tenemos la seguridad por su palabra de que no va a faltar nada. ¿Y por qué no comprobar? Gloria a Dios. A veces hay cosas que a veces yo no las quiero hablar, pero los que están conmigo y me conocen saben que es así. Hay cosas, yo hoy me alegré tanto, porque una jovencita cumplió años y un grupito de hermanas le festejaron anoche y yo vi que le regalaron un juego de un toallón con una toalla muy preciosa. Esta cosa no es fácil que la tengan en mente de hacerla los jóvenes.
siempre regalan otro tipo de cosas o cosas para, digamos, hasta pueden llegar un reloj, una blusa, una pollera, un par de pero toalla y toallones y lo que es sábana es muy difícil. Aún si usted le da el dinero es difícil que lo compren. Pero a mí me puso muy contento esa actitud, porque son cosas que son útiles. Y debemos aprender a no regalar por regalar, sino que lo que regalemos le sea útil a quien se lo damos. ¿Cuál es la intención con que regalamos? ¿Qué es lo que estamos regalando? ¿Cuál es la intención? Debe descubrir. ¿Lo que voy a regalar le sirve? ¿Lo va a poder usar? ¿O solamente si yo veo que alguien tiene 40 vasos, ¿y para qué regalarle un vaso más? Habrá otras cosas que capaz no tiene. Pero si nos guiamos, dejamos guiar por el Espíritu Santo, siempre nos guiará a que lo que hagamos tenga una utilidad o un valor hacia quien lo hacemos. Por eso que un regalo debe pensarse en eso. ¿Por qué hacemos el regalo? El regalo de Dios es la vida eterna. ¿Por qué lo hizo? Porque estábamos perdidos, no íbamos todos a la condenación. Amén. Y tuvo que comprar, ¿o no? Entonces miramos, agradar a Dios en todo, agradar a Dios. Pero ¿no sería mucho más fácil para nosotros si llegamos a comprobar lo que es agradable a Dios? Porque si Dios manda algo, a hacer algo, es porque Él lo hace y sabe lo que le produce a Él hacerlo. ¿Por qué mató a sus hijos? Por nosotros. ¿Por qué? Por nosotros. Por amor a nosotros. Amén. Por amor a nosotros. ¿Fue agradable para Él hacerlo? La revelación de la palabra de Dios es para todo. Está revelada en su palabra, pero entender lo que ahí está escrito no todo lo entiende. Sin embargo, el Señor Jesús dijo y lo alabó al Padre, dice, porque a ti te agradó. Dice, la escondiste, dice. Así que la revelación, a pesar de que está la palabra, la escondió. ¿De quiénes? De los grandes y los entendidos. Y se la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó, dijo. ¿Ve? Entonces, algo que Dios se agradó de darnos, ¿no le vamos a dar al valor cuando la escondió de tantos? ¿Cómo no comprobar lo que es agradable a Dios? ¿Cómo podemos hacer? Es haciéndolo y descubrir lo que sentimos. Dios quiere que al hacerlo nosotros sintamos lo mismo que Él siente o lo mismo que Él sintió. De esa manera es imposible que lo que hagamos no agrade a Dios. De otra manera, vamos y corremos el riesgo de caer en el error, de decir, de saber que a Dios le agrada que hagamos una cosa y hacerla cuando la intención es otra y no la que Dios quiere. Yo he conocido, y ustedes también, a tantos que han venido la intención que tenía cuando iba a predicar. El que va a predicar, si la intención no es que un alma se salve y el desespero no es que esa alma se convierta verdaderamente al Señor y después de haber oído tener el anhelo y el deseo que descubra todas las cosas que Dios tiene preparada para él, ¿de qué sirve predicar? ¿Cuál es la intención? ¿Podrá agradar a Dios si no es el deseo por el cual Dios mató?
que no haga nada y que no haga algo con una intención que no es la que Dios ha preparado para nosotros delante de Él. Por eso dice, agradando a Dios en todo y llevando fruto en toda buena obra. Ahí está. Si nunca. Y es el tiempo ya de que entendamos esto, que donde quiera que estemos, todo lo que hagamos tenga un valor para nosotros y para los demás. Si no, no tiene sentido hacerlo. Si no, no tiene sentido hacerlo. Estamos en un lugar donde o perfeccionar o que Dios tiene otro pensamiento más allá, que eso sirvió para una etapa para llevar a otra. Entonces, cuando se trata de hacer los cambios, se enojan. Se enojan, no pueden ver que es Dios el que lleva. Acá no se trata de cosas humanas. Donde Dios lleva, lleva hacia donde Él. A ver, dice, salieron de tal lugar y llegaron a tal lugar. Después dice, salieron, menciona ese lugar y llegaron a tal lugar. Se va a cansar de leer. ¿Tantas etapas tuvo el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida? Cada nombre de cada lugar tiene un significado por el cual Dios hizo pasar a su pueblo antes de entrar. Así también las distintas etapas que desde que conocimos la justificación, Dios nos va llevando a una formación acerca de lo que Él quiere hacer con nosotros y por eso han sido las distintas etapas, la lucha de la carne con el espíritu y esto y aquello. Lo que pasa es que cuando Dios hablaba de que íbamos a pasar a otro lugar, a nadie le importó. A Israel en el desierto tenía un problema, que las nubes se iban y se tenían que ir. Es decir, que cada etapa duraba lo que Dios quería. Cuando la nube se paraba, no se paraba cuando ellos querían. Decían, estamos cansados, parémonos. No, la nube se paraba y ellos se detenían. Cuando la nube se alzaba y se iba, se tenían que ir. Dios no le preguntó nunca a ellos, ¿cuánto tiempo quieren estar acá? A nosotros tampoco. Nos hace pasar el tiempo que necesitamos para aprender una doctrina o para capacitarnos, para seguir adelante, para apoderarnos de otra hacia la formación del carácter de Cristo. Y como iglesia hacia la formación de su cuerpo. Pero a pesar que hablo y que les digo, nadie lo quiere hacer. Por eso es que se arman estos conflictos. Por eso es que algunos se quedan, por eso es que otros no entienden. ¿Por qué? Porque en el momento cuando Dios les dio lo que tenían que entender para después recibir lo otro, no lo hicieron. Entonces quieren pasar a otro lugar sin haber experimentado el lugar, lo que Dios quería que experimentaran en la etapa que tuvieron anteriormente. Entonces ahí se arman todos los conflictos. ¿Por qué? Porque no quieren creer de que Dios nos lleva. Dios hasta acá nos dejó ir con la evangelización hasta ahí. Ahora nos quiere llevar a otro lugar que va a dar más resultados, que va a ser mejor y que todo. No, se enojan, todavía se enojan, tiran la bronca y se enojan. ¿Es malo lo que Dios quiere hacer? ¿Yo le voy a hacer caso a un hombre y no le voy a hacer caso a mi Dios? No.
No me importa, el que no quiso entender porque no entró, porque las actitudes que ha tenido, que vinieron teniendo, no eran las que Dios quería, por eso no los llevó a la luz que tenían que haber tenido para que con el momento del cambio pudieran entender. A mí no me ha sorprendido. Y así es en todas las cosas. Entonces miramos, y depende esto de agradar a Dios, sí. Los que no entraron, cuando Dios dio una etapa y una doctrina y una enseñanza hablando de que era para que pasemos a otra y no la aprobaron, ¿agradaron a Dios? ¿Agradaron a Dios? ¿No hicieron lo que Dios quería? ¿No aprendieron lo que Dios quería? Como no le tomó examen, aparentemente desde acá no tomamos examen, no lo hicieron, no le importó. Pero pasamos a otra etapa, sí. Y después pasamos a otra, sí. Pasamos a otra, sí. Sí que pasamos. ¿Cuántos van quedando? ¿Es culpa de quién? ¿Qué creyeron? ¿Cómo agradan a Dios cuando Dios habla que va a hacer algo y nos da algo para que nos preparemos para pasar a otro lado? Estamos hablando otra vez. ¿Cuántas veces hablamos de agradar a Dios? Entonces estamos hablando otra vez. Si no agradamos a Dios, ¿pasaremos? ¿Pasará? ¿Conoce la intención con que hace las cosas? Dios sí que la conoce. ¿Sabe lo que hace? Sí. ¿Sabe lo que piensa? Sí. ¿Sabe lo que murmura? Sí. ¿Sabe que no lo quiere hacer? Sí. ¿Sabe que lo quiere hacer? Sí. Si alguien lo quiere hacer y alguien lo anhela y lo desea, no se quedará sin lograrlo. ¿Por qué? Porque la intención del corazón Dios la conoce. Pero ¿qué hay de aquellos que no quieren hacerlo y quieren mostrar que lo hacen? Por eso es que se está hablando mucho de la intención del corazón, porque es lo que nos lleva al final. ¿Cuál es la intención? Dice que Dios conoce la intención del Espíritu de Dios. ¿Con qué fue mandado? Él sabe con qué intención lo tiene usted. ¿Y para qué Él lo dio y para qué está en usted? Lo deja de lado, se ocupa con el pensamiento humano. El ocuparse de la carne es muerte. No puede agradar a Dios. Los designios de la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿para qué si yo pienso esto? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué no preguntamos, Dios, cómo quiere que lo haga? ¿A dónde quiere que vamos? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no hacerlo? Es el tiempo allá. Hay una dirección perfecta. Dios nos va llevando. Si Él nos va llevando, no hay error en a donde nos lleva. ¿O hay error en el crecimiento de esta vida espiritual? Si no la alcanzan es porque no quieren, no porque no sabemos cómo hacerlo. Miren lo que estamos hablando ahora. Mire, ¿podríamos hacerlo así como estamos hablando? ¿Hay error en lo que hablamos? ¿No dice acá que agrademos a Dios y acá dice que comprobemos lo que agrada a Dios? Lo que es agradable a Él. Acá sabemos que a Dios le agrada que hagamos cosas, podemos hacerlo. Podemos hacer lo que a Dios le agrada y la intención de nuestro corazón ser otra. Entonces, los que nos miran ven que hacemos algo que a Dios le agrada, dice, sí, pero Dios dice en su palabra, pero sin más la intención de Él es otra. Yo he conocido quienes se han ofrecido a hacer algo para Dios. Han venido a mí. Y mientras hablamos, yo pude discernir cuál era el pensamiento que tenían. Lo que mostraba era, bueno, quiero ir, o puedo ir, o voy. Pero yo sabía que el pensamiento que tenía era otro. Pero usaban algo que agrada a Dios hacerlo y que era conveniente hacerlo. Pero lo que él pensaba era otra cosa, usar eso para tener otro resultado personal para él. Y eso yo lo entiendo enseguida, por la gracia y la misericordia de Dios. Y a muchos he dejado hacerlo, pero el resultado es lo que hoy son. ¿Por qué? Porque no pueden tomar algo que Dios dice que le agrada, teniendo la intención, teniendo otra intención y no con la cual Dios dice que nosotros debemos agradarlo por lo que hacemos en beneficio de otro. Y de eso está lleno, que hacen esas cosas. Entonces, por eso es que no hay un progreso en el conocimiento como tiene que haber. Entonces, cuando se pasa a otra etapa, ya entran a murmurar y a hablar y a decir cuántas cosas.
Bendito sea Dios. Entonces vemos, agradar. ¿Podemos agradar? Hay gente que agrada al diablo. Hay gente que agrada a su familia en todo lo que hace, pero no agrada a Dios. Para nosotros, los cuales Dios guardó de antes de la fundación del mundo y los tuvo escondido en Cristo todo el tiempo, lo cual nos hizo que oyéramos, que aprendiéramos de Él y después nos dio a Jesucristo, pero cuando nosotros nacimos en este mundo nacimos como un hombre. Por eso es que después todas las cosas que se nos enseña las creemos, pero son tan lerdos en practicarlo que no descubre lo que produce. Y dentro de todo esto está lo que no le importa si Dios los tuvo antes de la fundación del mundo o no, si le enseñó o no. Quieren seguir siendo gobernados por su mente y allá van, y allá van, allá van. A Israel no se le hubiera ocurrido jamás que Dios iba a enviar a los gentiles a enriquecer el mundo con su palabra. Cuando escrito estaba, la palabra de Dios saldrá de Jerusalén. Y de ahí salió. Nunca hubieran imaginado ello. Por eso le llaman un misterio. Jamás lo hubieran creído. Ellos conocen el llamado de Abraham. Y de ahí vienen. Ellos no vienen de Noé, vienen de Abraham. Pero Jesús dijo, antes de Abraham yo era. Y nosotros venimos de ahí con él. ¿O no? Aún no tiene 50 años y has conocido a Abraham, dice. Antes que Abraham era, yo era. Y a nosotros nos dice que lo tuvo escondido en Cristo. Así que si él era antes de Abraham, nosotros también. Entonces, ¿cómo no entender? Dios no nos ha dejado sin entendimiento a nosotros. No nos ha dejado sin luz en cuanto a estas cosas. Miren lo que estamos hablando, que tendría que ver antes de Abraham yo era. Pero ellos no se imaginaron lo que iba a suceder. Ni nosotros estando como hombres sin el conocimiento de lo que éramos de Dios antes de la fundación del mundo y de lo que íbamos a hacer, tampoco no hubiéramos imaginado nada. Sin embargo, ¿lo tenía preparado Dios? ¿Lo va llevando a cabo? Y entonces, ¿cómo cree que va a pasar con él sin hacer lo que él dice? ¿Va a entorpecer? ¿Cómo hará? No vamos a poder, nadie va a poder, porque ya está establecido por Dios que ocurra. Y allá nos lleva con nosotros. El que Él sea paciente con nosotros no significa que deja pasar por alto. Entonces miramos, hay una intención en el corazón. El pensamiento de hacer una cosa la cosa que yo hago puede ser buena ante los ojos de los demás y sabiendo que puedo mostrar con la Biblia que a Dios le agrada que lo hago y mi intención con que la hago puede ser otra. Por eso que la palabra agradar siempre lleva a intención cuando se refiere a nosotros con respecto a Dios. Porque el único que conoce la intención es Él. El Espíritu de Dios es el único que discierne. Dice discierne, la intención del corazón. La palabra de Dios discierne. Amén. Entonces miramos, hermano, ¿hacia dónde vamos? Hay un plan perfecto de Dios. Mientras las cosas ocurren como nosotros podemos ver, mientras las catástrofes que el Señor Jesús anunció, se mofan de Él. Jesús dijo y enseñó que iba a haber terremotos en diferentes lugares. Las cosas que iban a suceder. Habló acerca de la conducta del hombre en cuanto se refirió que iban a ser como los días de Noé y también como los días de Lot.
Al referirse al día de Lot se refería a lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, que eran todos homosexuales. Y eso lo vemos por todos lados, en todo el mundo, cada vez son más. Entonces, y se mofan de lo que Dios dijo, no dan crédito a su palabra. Dijo que va a haber terremoto. Antes, cuando un terremoto tenía la escala de 3, de 4, se espantaba el mundo. Sin embargo, ya llegó a 9 y algo. ¿Qué tan tremendo es? ¿Quién lo produce? Ellos científicamente dicen de esto y de aquello y todo, pero ¿quién le dio? ¿Cómo tanta fuerza del mar la tiene tranquilita? Y usted se arriba y va a la costa, hasta la gente va a nadar, a divertirse en el agua. Mire cuando se enoja. ¿De dónde sacó la fuerza del mar para salir en la forma que sale? Y para arrastrar lo que arrastra y la velocidad que toma. ¿De dónde? Si estaba quietito. Entonces, por algo Dios le puso compuerta y cerrojo que los hombres no lo ven. ¿Por qué no dan crédito que tiene eso y que si Dios le llega a sacar no queda nadie? ¿Ya no lo comprueban? ¿Qué hacían en esa isla cuando vino el primer tsunami, en ese que hablaron tanto? ¿Qué hacían? ¿Quién dice lo que pasaba en esa isla y por qué vino semejante juicio de Dios? Porque eso, si no es de Dios, el diablo no lo hace. Aparte, lo que estaban haciendo era del diablo, así que no podían mandar juicio contra él mismo. ¿Y por qué los animales no encontraron ni siquiera uno muerto? ¿Por qué el que iba con el elefante ahí se le dio la vuelta al elefante y agarró para el lado de la montaña y no lo pudo detener? ¿Quién le avisó a los animales que iba a pasar eso y se fueron todos? Ni siquiera de eso se descuidó Dios, se descuidó de nosotros que nos tuvo escondido de antes de la fundación del mundo. ¿No vamos a entender estas cosas? ¿No la vamos a entender? El que hizo estas cosas, ¿qué tendrá en el futuro para nosotros si no es gloria? Dice que nos llamó para que nuestra gloria sea semejante a la gloria de su Hijo Jesucristo. Ahora mira la gloria que Él tiene. Ya nos ha dado la gloria de su vida. Pero ahora mire en qué forma está Él. ¿Quién puede tocarlo? ¿Vamos a llegar a ser como Él? Sí. Ya somos como Él. Entonces miramos y terminamos. ¿De qué va a servir a cada uno de nosotros hacer algo que no le agrade a Dios? Y cuando decimos que no agrade a Dios, no estamos pensando solamente en lo que mostramos, sino en lo que pensamos. Hay cuantos que piensan las cosas y hacen algo para sacar ventaja. No tenemos que sacar ventaja de nadie. Tenemos que hacer que los demás saquen ventaja de lo que nosotros tenemos. No tenemos necesidad de ir a sacar ventaja a nadie porque ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Las riquezas de nosotros no se agotan, ni la espiritual, ni tampoco la terrenal. Si necesitamos hacer algo y Dios quiere y planeó que nosotros hagamos algo en cuanto a que tenemos que usar el dinero, ¿qué dinero va a faltar si Él es el dueño de toda la cosa? ¿Qué va a faltar? ¿Se da cuenta? Entonces, nuestras riquezas no se agotan jamás. Si no estamos en la condición y en la posición que tenemos que estar, es porque no agradamos a Dios en lo que hacemos. Cuando agradamos a Dios no tenemos temor de nada. Nuestros días en sus manos están contados. No va a pasar uno más ni uno menos va a quedar. Así que ¿para qué preocuparnos por eso? Dios estableció el día hasta donde nosotros vamos a llegar según su plan y su propósito para que lo hagamos. Ahí, cuando llegamos hasta ahí debemos estar satisfechos. Como Pablo llegó hasta ahí y dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. He acabado la carrera. Acabó la carrera. Si acabamos la carrera, ¿qué otra cosa podemos esperar? Jesús, mire, 3 años de ministerio, nada más.
con lo que él era. 3 años de ministerio, nada más. Mira la exaltación a la cual lo llevó. Entonces, si nuestros días están en sus manos y el plan de cuánto va a durar nuestra estadía en la tierra también está en la mano de él, entonces, ¿qué pretendemos hacer que no sea que lo que hagamos le agrade a él? ¿De qué nos sirve? El que nos da la luz para entender esto sabe lo que hacemos. Y ahora usted sabe que él lo sabe. ¿Cómo hace para presentarse delante de él cuando usted sabe que él sabe que lo que está haciendo no es la intención de agradarle a él y quiere mostrar que le va a agradar? ¿Podrá agradar a él algo? Se dice, el ocuparse de la carne es muerte. Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, no hay forma de hacerlo. Entonces, ¿para qué hacer algo que no agrada a Dios? ¿Cuál es el resultado? El beneficio. Aparentemente en el montón y así como estamos todos trae un resultado. ¿Hasta qué? Hasta que después de hablar Dios y decir la cosa y no se vuelve, muestra que eso no sirve para nada. Ahí vienen los problemas, las situaciones, que me pasa esto, que me pasa aquello, que de soledad usted se da cuenta. Y sí, pasó esto, tantas situaciones en los hogares. ¿Por qué? Es porque algo viene arrastrando y la palabra de Dios le viene hablando y no hacen caso y persisten en ello, entonces Dios lo deja. Si Dios lo deja que sigan adelante y lo bendice con eso, no vuelven más, se pierden. Agradar a Dios en todo. ¿De qué le sirvió a Herodes agradar a los judíos? Cuando los judíos habían desagradado a Dios en sus actitudes, pero ellos se agradaron cuando mataron a Jacobo. Y Herodes se puso contento. Voy a matar también a Pedro. ¿Ignoraba a Dios? ¿Ignoraba que Dios existía? Porque él no creía que esos hombres hablaban de parte de Dios, ¿era que Dios no hablaba con ellos o no los guiaba a él? Su maldad llegó al colmo, porque viendo que puso bajo custodia 4x4, 16 soldados habían. Estaban atados a las cadenas, juntamente Pedro a las cadenas de ellos, y las puertas como eran. Sin embargo, Pedro se fue y quedaron todos, las cadenas quedaron en las manos de ellos. Y Pedro se fue y salió para afuera. ¿Qué hizo? Los mató a todos como si lo hubieran podido soltar ellos. Eso fue lo último que hizo. De ahí pasó. ¿Eso a qué lo llevó? A querer hacerse igual a Dios. Cuando dijeron, voz de Dios y no de hombre. Y se lo tomó como para él. Se enorgulleció en su corazón. ¿Agradaba a Dios? No. ¿Le agradó a Dios? No. ¿Qué hizo Dios? Ahí en el momento murió y delante de los ojos de todos lo comieron los gusanos. Era un rey. ¿De qué le sirvió? Mire para lo que fue traído a este mundo y mire para lo que fuimos traídos nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque en tu amor infinito y en tu misericordia para con el hombre y para con todos tus escogidos, tú en estos días nos has hablado, esta es tu palabra. Podemos ver en ella, Señor mío, tu amor manifestado para que ninguno de nosotros nos quedemos. Eso a mí me lleva a entender que hay un plazo del cual estamos casi a los límites ya. Que si no entramos, no pasamos. Cuando tú llevabas a tu pueblo Israel y lo pusiste cerca del Jordán, a punto de cruzar, en un solo día 23,000 murieron. Y no lo mataron los enemigos, sino que fuiste tú el que no los dejó entrar. Sin embargo, hubo otros que por su propia voluntad no quisieron cruzar, despreciando lo que tú tenías para ellos en el lugar prometido. No ha cambiado nada, porque sigue siendo tu pueblo y a pesar de que tienen a Cristo dentro de ellos y la dirección perfecta de tu palabra y de tu Espíritu Santo, hay quienes no quieren cruzar, se quieren quedar,
Hay quienes no le importa perder aquello para lo cual tú lo sacaste del mundo, como a ellos lo sacaste de Egipto, para llevarlo a tu gloria. Y se quedan en el desierto de este mundo postrados sin alcanzar aquello para lo cual tú habías preparado que ellos alcancen. Pero míranos lo que estamos aquí en esta hora. La luz de tu palabra ha alumbrado. Y mi ruego es que tu Espíritu Santo bendito les convenza de esta verdad gloriosa de tu palabra. ¿Qué valor tendría para cada uno de nosotros ofrecerte a ti algo que no te agrada? ¿Cómo podríamos hacer nosotros para que tú no conozcas la intención de nuestros corazones con cuál hacemos las cosas? Esto es imposible. Y mi ruego es que tú ilumines de tal manera a cada uno de mis hermanos, a cada uno de tus siervos, que puedan mirar y entender. Nada de lo que podamos hacer pasará por alto ante tus ojos. Si de antes de la fundación del mundo nos guardaste, nos tuviste escondido en Cristo para manifestarnos en este tiempo, ¿cómo no vas a saber con qué intención hacemos todas las cosas? Completa tu obra en todo, Señor. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Y yo sé que no hay ni sombra de variación y que tu amor no ha cambiado. Apelo a tu amor por nosotros para rogarte que una vez más tu Espíritu Santo bendito nos dé la certeza que podamos atesorar en nuestros corazones con seguridad que lo único que tú quieres es llevarnos hasta el final. Que desistan de todos aquellos pensamientos que no tienen la luz y la guía de tu Espíritu Santo en cuanto a todas las cosas que quieren hacer, ya sean materiales, Señor, como también espirituales. Que entiendan que si no es bajo tu dirección, nada vamos a lograr. El plan es tuyo, ya lo has trazado. Solamente lo que creemos y nos ponemos en tus manos, tú nos vas llevando conforme a tu propósito. Lleguemos al final de los días en tus manos, conforme a todo lo que tú tienes preparado. Y mi ruego en esta hora a ti, que no nos tengan en cuenta nada de lo que hemos hecho y que no haya sido de tu agrado, y que ilumine los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que nunca más vuelva a ocurrir, sino que la intención de nuestros pensamientos sea solamente hacer lo que a ti te agrada. Y que podamos comprobar en nuestra vida el resultado que eso produce en cada uno de nosotros. Amén.